siempre me gusta traer algo nuevo a la iglesia, algo fresco. Y siempre y cuando eso esté sujetado a las Escrituras. Quiero que analicemos que la Biblia claramente presenta que van a haber dos resurrecciones totales. En realidad hay tres resurrecciones si nosotros incluimos la resurrección especial o parcial antes de la segunda venida de Jesús. Pero en este caso no vamos a hablar de la resurrección especial de Daniel 12:2 y Apocalipsis 1:7. Vamos a hablar de las dos resurrecciones totales que menciona la Biblia y las profecías de Apocalipsis. Nuestro Señor Jesucristo dijo en Juan capítulo 5, versículo 28 y 29. San Juan capítulo 5, 28 y 29. Versículos 28 y 29. Jesús está hablando aquí que hay dos resurrecciones. No os maravilléis de esto, porque vendrá la hora cuando todos, noten que se dice todos, no muchos. En cambio Daniel 12:2 dice muchos. Pero aquí Jesús dice, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán mi voz. Los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. ¿Cuántas resurrecciones menciona aquí Jesús? Dos. Aquí dice, los que hicieron lo bueno, o sea, los justos, resucitarán para vida eterna, y los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Claramente Jesús está hablando aquí de dos resurrecciones, la de los justos y la de los malos, o la de los impíos. Ahora, el objetivo de Jesús aquí en este versículo es presentar de que hay dos resurrecciones, aunque en otros pasajes bíblicos se presenta que estas resurrecciones, o ambas resurrecciones, son separadas por un intervalo de 1000 años. Jesús aquí en Juan 5, 28 al 29 no habla de los 1000 años, porque el objetivo no es presentar los 1000 años, sino es presentar de que hay dos resurrecciones, aunque en otros contextos bíblicos se presenta que estas dos resurrecciones van a estar separadas por un intervalo de ¿cuánto? De 1000 años. La Biblia claramente enseña de que hay dos resurrecciones. La primera resurrección total es la de los justos, y se va a llevar a cabo cuando Jesús esté en las nubes del cielo y cuando Él venga por segunda vez. Esta es la primera resurrección. La Biblia claramente usa el número cardinal primero, primera resurrección. Noten cómo dice Pablo en Primera de Tesalonicenses capítulo 4, versículo 13 al 16. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen. ¿Quiénes son los que están durmiendo? Los muertos. Porque la muerte se compara a un sueño. Para que no los entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. ¿Quiénes son los que no tienen esperanza? Los impíos. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá con Jesús a los que durmieron en Él. Y quiero hacer un paréntesis en esta parte. Recuerdo una vez a un protestante que estaba manipulando esta frase. ¿Cuál? Así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron con Él. Él decía que esta palabra, traer con Jesús a los que durmieron con Él, se refiere de que son los muertos que están en el cielo y Jesús los trae por segunda vez. Pero esta palabra tiene un contexto. El contexto es, así como Jesús murió y resucitó, en este contexto debe de entenderse la palabra, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en Él. ¿De dónde los traerá? Del sepulcro.
Pero un protestante estaba manipulando este versículo para justificar la inmortalidad del alma, diciendo que Jesús los trae del cielo. Pero el contexto no permite esa interpretación, sino que los traerá ¿de dónde? Del sepulcro, así como Jesús murió y resucitó. ¿Estamos de acuerdo que un versículo nunca se debe de aislar de su contexto? Y sigue diciendo, por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros los que vivimos, o sea, Pablo creía que él iba a estar vivo, por eso se incluye, nosotros los que vivimos, pero en realidad, ¿quiénes son los que van a estar vivos cuando Jesús venga y no van a gustar la muerte? Los 144,000. Que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, o sea, que no los iremos antes con ellos, sino que juntamente con ellos. Porque el Señor mismo con voz de mando y con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. ¿Es primera resurrección esta? Sí. ¿Cuándo se va a llevar a cabo? Cuando Jesús venga por segunda vez y esté en las nubes del cielo. Mientras Jesús está en las nubes del cielo, dice a los que están en los sepulcros, levántense. Cuando Jesús está en las nubes del cielo. Esta es la primera resurrección, dice el apóstol Pablo, porque los justos en Cristo resucitarán primero. Si hay una primera resurrección, ¿significa que va a haber una segunda resurrección? Sí. Y hay otros pasajes bíblicos donde la Biblia enseña de que hay una primera resurrección y una segunda resurrección. Noten lo que dice el apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 15, versículos 51 al 55, dice: he aquí os digo un misterio, no todos los que dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento y en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta, y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción. ¿De cuál resurrección está hablando aquí Pablo? ¿De cuál? De la resurrección de justos, porque son los justos que van a ser revestidos de inmortalidad, y esa corrupción del cuerpo corruptible se va a vestir de incorrupción a la final trompeta. Y sigue diciendo, y esto mortal se vista de inmortalidad, y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción, y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Pablo está haciendo aquí énfasis claramente a la primera resurrección de justos, porque son los justos muertos que serán resucitados y los justos vivos que serán transformados en un abrir y cerrar de ojos. Claramente la Biblia presenta eso. Y lo interesante es de que esta resurrección de justos, que es la primera resurrección, Jesús la presentó en una forma tipológica y simbólica con Moisés y Elías. La Biblia claramente presenta que en el monte de la transfiguración, cuando Jesús se transfiguró, esa palabra transfiguró es del griego metamorfosis, cambió de un modo a otro, así como la mariposa cambia de un estado a otro. Jesús se transformó en el monte de la transfiguración. Y cuando sucedió esto, dice que se le apareció Moisés y Elías. Estoy citando Mateo capítulo 17, versículo 1 al 3. Pero lo interesante es que la Biblia enseña de que Moisés había muerto en el monte Nebo. Esto lo dice Deuteronomio 34, versículo 1 al 6. Y lo enterró Dios, o sea, Dios enterró a Moisés en el monte Nebo. Pero lo interesante es que 1500 años aproximadamente después de la muerte de Moisés, aparece Moisés hablando con Jesús en el monte de la transfiguración. Muy interesante eso. Significa que para que Moisés esté hablando con Jesús en el monte de la transfiguración, significa que Moisés de alguna manera tuvo que haber resucitado. Porque el texto dice que apareció Moisés y Elías hablando con Jesús. Pero si Moisés había muerto, ¿cómo es que Moisés aparece hoy hablando con Jesús en el monte de la transfiguración? Significa que tuvo que haber resucitado. Algunos protestantes que justifican la doctrina de la inmortalidad del alma con este pasaje, ellos sostienen que era el espíritu de Moisés o el alma de Moisés que estaban hablando con Jesús.
Pero el texto de Mateo 17, versículo 1 al 3, no permite esa interpretación, porque el texto dice que se apareció Moisés y Elías. No dice ni tan siquiera el alma de Moisés ni el espíritu de Moisés. Claramente y diáfanamente el texto dice de Mateo, se le apareció Moisés y Elías. Pero la pregunta es, ¿y por qué también se le apareció Elías? El texto de Segunda de Reyes 2:11 nos dice que Elías no vio la muerte, sino que fue trasladado en un carro de fuego al cielo. Eso lo dice Segunda de Reyes 2:11. Moisés y Elías se le aparecen a Jesús en el monte de la transfiguración. Pero ¿por qué Jesús elige o Dios elige a estos dos grandes hombres de la historia? Si hubieron muchos hombres, Daniel, Isaac, grandes hombres de Dios, José. Pero ¿por qué elige a Moisés y a Elías para aparecerse a Jesús en el monte de la transfiguración? Inclusive para los judíos, Moisés y Elías eran los grandes representantes de la Torá y los profetas. Moisés era representante de la Torá, de la ley, y Elías era llamado o es conocido como el profeta de fuego y es representante de los profetas. Elías, el profeta de fuego. Pero lo interesante es que Jesús, al presentarse en el monte de la transfiguración y presentar a Moisés y a Elías en este evento, esto tenía una profecía también, o representación que tiene que ver con la segunda venida de Jesús. Así como Jesús se transfiguró en el monte de la transfiguración porque sus ropas se convirtieron blancas, era una ropa resplandeciente. Así como Jesús se transfiguró en el monte de la transfiguración, así mismo Jesús vendrá por segunda vez con poder y gloria. O sea, la transfiguración es una representación compacta y en miniatura de la segunda venida de Jesús. Pero ¿por qué se le apareció Moisés y Elías? Porque Moisés representa a los muertos justos que serán resucitados cuando Jesús venga por segunda vez. Y Elías representa a los 144,000 que serán trasladados al cielo sin ver la muerte. Por eso es que se apareció Moisés y Elías. Como lo acabamos de ver que dice Pablo, los muertos en Cristo resucitarán primero y nosotros los que vivimos seremos ¿qué? Transformados y seremos arrebatados en un abrir y cerrar de ojos. La transfiguración es una representación del gran evento de la segunda venida de Jesús. Así como Jesús se apareció a sus discípulos en el monte, así Jesús vendrá por segunda vez con poder y gloria a resucitar a los justos vivos y a trasladar a los justos, a resucitar a los justos muertos y a trasladar a los justos vivos, Moisés y Elías. Ahora, pero aquí viene algo muy interesante. La Biblia claramente enseña de que cuando Jesús venga por segunda vez, habrá la primera resurrección. Ya vimos, la primera resurrección. ¿Está claro eso? Y se lleva a cabo cuando Jesús está en las nubes del cielo. Ahora, aquí viene algo que necesitamos entender y que vamos a profundizar en este versículo. La versión de Reina Valera de 1960, noten cómo traduce Apocalipsis 25. ¿Cuándo va a suceder la segunda resurrección de los impíos? Tendrá que ser después de los 1000 años. Ya lo vimos, ya lo explicamos. Pero noten lo que dice Apocalipsis 25. Apocalipsis 25 dice lo siguiente: pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. ¿Quiénes son esos, los otros muertos? Los impíos. ¿Cuándo van a resucitar? Después de que se cumplan 1000 años. Noten que la primera resurrección se hace en el primer cabo cuando inician los 1000 años. Porque lo que da inicio a los 1000 años, ¿quién? La segunda venida de Jesús. Los impíos tienen que resucitar después de los 1000 años, en la segunda resurrección. Ahí dice, pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Sí, tiene que ser la segunda resurrección. Pero noten cómo dice el último párrafo del versículo 5. Esta es la primera resurrección. ¿Captaron? ¿Es cierto que esta es la primera resurrección de los muertos que resucitan después de los 1000 años? Pero ¿por qué la Reina Valera dice esta es la primera resurrección?
¿Qué versión de Biblia tienen ustedes que traduce así ese versículo? ¿Qué versión está leyendo usted, hermano? Yo estoy leyendo la Reina Valera 1960. ¿Cómo le traduce el texto? Así como lo leí. Noten cómo dice, lo voy a volver a leer para que capten. Pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron los 1000 años. ¿Cuáles son? ¿Cuáles tendrían que ser? Los impíos. Pero noten que el versículo cómo sigue. Esta es la primera resurrección. Se contradice entonces en la Biblia. Ahí está. Entonces hay una contradicción. Aquí dice, esta es la primera resurrección. Pero el versículo está hablando de ¿qué? De los otros muertos que serían ¿qué? Los impíos que resucitan después de los 1000 años. Pero aquí dice la Reina Valera 60, esta es la primera resurrección. Pero ¿cuál es la primera resurrección según lo que acabamos de ver? La de los justos, cuando Jesús viene por segunda vez y está en las nubes. No es la de los impíos. Pero ¿por qué aquí se dice que la de los impíos es la primera resurrección? ¿Están conmigo? Y son pocos los que habían captado esto. Noten cómo dice, se lo voy a volver a leer para que vean que aquí hay una contradicción. Pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron los 1000 años. Sabemos que es la de los impíos. Esta es la primera resurrección. No, no es la primera resurrección, tendría que ser ¿qué? Esta es la segunda. Pero ¿por qué la Reina Valera dice esta es la primera resurrección? ¿Cómo dice su Biblia, hermano? ¿Tienen otra Biblia que diga diferente? Apocalipsis 25. Lo mismo dice. Ahora, ¿cómo solucionamos este problema entonces? ¿Cómo lo solucionamos? Aquí dice que es la primera resurrección, pero ya vimos de que quiénes son los que resucitan en la primera resurrección. Los justos. Pero aquí la Reina Valera dice, esta es la primera resurrección. ¿Cómo solucionamos este problema? Es fácil, hermano. Ponga atención a lo que voy a decir. La Reina Valera del 60, que es la que estoy leyendo yo, es la que estoy usando aquí, Reina Valera 60. Esta versión da a entender de que la resurrección de los impíos es la primera resurrección. Esto se presta a confusión. Y esto contradice a Pablo, porque Pablo dice que ¿quiénes son los que resucitan en la primera resurrección? Los justos. ¿Captaron, hermano? Esto contradice lo que dijo Pablo, porque Pablo está diciendo quiénes son los que resucitan en la primera resurrección. Los justos. Y pongan atención a lo que voy a decir, hermano. Quiero que nos concentremos. La Biblia no se contradice. La palabra de Dios no se contradice. Ahora, noten lo que dice Salmos 1. Antes de explicar el texto de Apocalipsis 25, quiero que leamos Salmos capítulo 1, versículos 5 al 6. Es imposible que la resurrección de los impíos sea la misma resurrección de los justos. Es imposible, porque miren lo que dice Salmos capítulo 1, versículos 5 al 6. Por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos. Porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Dios es un Dios de orden. Los impíos no se pueden levantar en la resurrección de los justos. Los pecadores no se pueden levantar en la resurrección de los justos, porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Entonces, ¿cómo explicamos entonces Apocalipsis 25? Porque Apocalipsis 25 le aplica la primera resurrección a los impíos. Pero ya vimos de que quienes van a resucitar en la primera resurrección, ¿quiénes son? Los justos, no los impíos. ¿Cómo resolvemos este problema, hermano? Sencillo, pongan atención. Y esto casi nadie lo sabe en la iglesia. Lo que pasa es que nosotros los ponemos a estudiar día y noche y los quemamos los ojos leyendo, investigando. No hay que ser como loro, repetir lo que otro dice. Hay que leer, hay que estudiar. ¿Cuántos se habían detenido a examinar ese versículo? ¿Cómo se traduce? Un versículo que se presta a confusión, porque le aplica el término, esta es la primera resurrección, a los impíos. Estoy leyendo la Reina Valera 1960. Estoy investigando, hermano, este versículo en otras versiones de Biblia, hermanos, y lo traduce de diferente manera. Y la pregunta es, ¿por qué razón? Estuve leyendo algunas posiciones de algunos eruditos y expertos en griego y en hebreo.
Recordemos de que el Apocalipsis fue escrito en griego. Algunos eruditos dicen que en algunos manuscritos se emite la frase, pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron los 1000 años. O sea, ellos dicen de que esa frase no existe en algunos manuscritos. Pero es interesante, hermano. La evidencia textual establece su inclusión, o sea que sí es permitido que aparezca esa frase, o sea que lo que dicen los eruditos no se puede aceptar como tal, o sea, pero es interesante, hermano, que aún así parece presentar confusión este versículo o este pasaje, porque está aplicándole el término primera resurrección a los impíos en Apocalipsis 25. La única respuesta es la siguiente para tratar de armonizar este versículo con toda la Biblia y con lo que hemos estudiado. ¿Cómo lo armonizamos? Sencillo. Y pongan atención, hermanos, pues si alguien les dice eso, les pregunta eso. El idioma griego no posee signos de puntuación, ni corchetes, ni paréntesis. El griego solamente son letras. No hay signos de puntuación y no hay paréntesis ni corchetes como nosotros lo usamos en nuestra Biblia en español, en el castellano, que encontramos nosotros paréntesis, encontramos nosotros tildes, virgulillas, diéresis, acentos, tildes, etc. En el idioma griego no encontramos esa clase de puntuaciones ni de signos. No hay signos de interrogación, no hay nada. Muy extraño el idioma griego. Ahora, es interesante, hermano, que algunas versiones de Biblia arreglan este pasaje poniendo en paréntesis la frase, pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron los 1000 años. Esa frase o la parte primera del versículo 5 de Apocalipsis 20, ponga atención, algunas versiones lo ponen en paréntesis. ¿Para qué se usa un paréntesis? Para interrumpir o enfatizar algo que viene explicando anteriormente. Sí, para eso se usa un paréntesis. Pero es interesante, hermano, que las versiones que ponen en paréntesis esa primera parte del versículo 5 dejan libre la parte que dice esta es la primera resurrección. O sea, solo ponen en paréntesis la primera parte del versículo 5, que es los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron los 1000 años. Eso lo ponen en paréntesis. Debería estar en paréntesis. Y dejando libre la parte, esta es la primera resurrección, que debe de conectarse con el verso 4 de Apocalipsis 20. O sea que la última frase de Apocalipsis 25, que es esta es la primera resurrección, es parte que corresponde al versículo 4 de Apocalipsis 20. ¿Me están entendiendo, hermano? ¿Me están entendiendo lo que quiero decir? Los hermanos que van a escuchar, el que van a ver el video, tienen que concentrarse en lo que estoy diciendo. Y repito, para que no vaya a haber ninguna confusión, la primera parte del versículo 5, que es y los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años, eso debería estar en paréntesis. Y la última frase del versículo 5, que es esta es la primera resurrección, debe de conectarse o seguirle al versículo 4 de Apocalipsis 20. Y usted me va a decir, hermano Rafael, esto se presta a confusión. ¿Y usted cómo me lo demuestra? Otras Biblias lo traducen correcto, este versículo. Y se lo voy a demostrar. Estuve examinando otras versiones de Biblia porque acuérdense que un estudioso de la Biblia tiene que ser herramienta y siempre se lo he dicho. A la hora de estudiar un texto bíblico que les parezca confuso o no muy claro, váyanse a otras versiones de Biblia y a un léxico griego y hebreo para ver cómo se debe traducir. Hermanos, mire qué interesante, hermano. Mire qué interesante. El texto debe ser traducido así. Apocalipsis 24 y 5. Lo vamos a unir. Obviando lo que está en paréntesis, que sería ¿qué? La primera parte del versículo 5. Se tendría que leer así. Y vi tronos, versículo 4, y se sentaron en ellos y les fue concedido juzgar. ¿Sí?
Vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen y que no recibieron la marca en su frente ni en su mano. Y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Esta es la primera resurrección. Así debería leerse en la sintaxis, en el griego. ¿Me estoy dando a entender, hermano? Porque ¿quiénes son los que resucitan en la primera resurrección? Los que dice el versículo 4. Los que fueron muertos y decapitados por la palabra de Dios. ¿Quiénes son esos? Los justos, que dice Pablo, que es la primera resurrección. Entonces sí tiene sentido si nosotros unimos el versículo 4 con la última frase del versículo 15, del versículo 5. Esta es la primera resurrección. Y usted me va a decir, demuéstremelo, necesito más información. Vamos a leer otras versiones de Biblia donde lo traducen correcto. Biblia textual. Noten la Biblia textual cómo lo traduce. Y vi tronos, versículo 4 y 5 lo vamos a unir. Y vi tronos y se sentaron en ellos y les fue concedido juzgar. Vi también las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por causa de la palabra de Dios. Y los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen y habían recibido la marca en su frente y en su mano, y volvieron a vivir para reinar con el Mesías 1000 años. Esta es la primera resurrección. Y ahora noten cómo dice hoy. Pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron, ¿qué? 1000 años. O sea, la frase, esta es la primera resurrección, tiene que ir, ¿qué? De primero, para conectarse con el versículo 4 de Apocalipsis 20. Porque los que forman parte de la primera resurrección, ¿quiénes son? Los que fueron decapitados por la palabra de Dios. ¿Están conmigo, hermano? Noten cómo dice otra Biblia, la Biblia Pechita. Es una Biblia que es muy antigua, que está más apegada al griego, la Biblia Pechita. Mire cómo dice: vi tronos y se sentaron en ellos, y el juicio fue asignado a ellos. También vi las almas de los que habían sido muertos por causa del testimonio de Jesús y por causa de la palabra de Dios, y a los que no habían adorado a la bestia salvaje ni a su imagen, y habían recibido la marca en su frente o en su mano, y vivieron. ¿Qué significa eso? Vivieron, resucitaron y reinaron juntamente con Cristo estos 1000 años. Esta es la primera resurrección. Biblia Pechita, una Biblia que es más antigua que cualquier Reina Valera 60. La Biblia Pechita. ¿Está conmigo, hermano? Noten cómo dice esta otra Biblia. Este es un código textual hebraico. Es un código que está más pegado al griego. Dice así, noten cómo dice Apocalipsis 20, versículo 4 y 5, dice: y vi tronos, y se sentaron en ellos, y se les fue dada autoridad para hacer juicio. Y fue concedido ver también las almas de los que fueron decapitados por causa del apego incondicional de la Torá y a su firme convicción acerca de la verdadera identidad de Yeshua. Como es una Biblia que está judía, por eso que traduce Yeshua, es el nombre griego el nombre hebreo de Jesús. Los cuales no sirvieron a la bestia ni a su imagen, ni aceptaron que le codificaran su mano derecha o su frente. Noten que aquí dice codificar, pero es una marca. Ellos fueron resucitados y reinaron con el Mesías 1000 años. Y ahora noten cómo dice, esta es la primera resurrección. O sea que alguien puede decir que esta Biblia está mal traducida, pero esta Biblia es más antigua que la Reina Valera, el código textual hebraico y la Biblia Pechita. Es una Biblia muy antigua, de griego y hebreo. Entonces, la Reina Valera, hermanos, se presta a confusión. Es una mala traducción en este sentido. Y quiero decirles algo muy importante, hermano. Todas las Biblias tienen errores de traducción, todas las Biblias, y eso lo corrobora Elena de Guay, que los eruditos, con el deseo de querer arreglar el texto, confundieron. Eso lo dice en Historia de la Redención, inconscientemente, pero lo confundieron. Pero aún así Dios ha preservado las verdades esenciales para la salvación. Hay versículos que se prestan a confusión, como este de Apocalipsis 25. Pero, ¿saben qué es importante, hermano? Por eso es bueno que a la hora de estudiar un texto, hoy con la tecnología, por ejemplo, usted busca cualquier clase de Biblia,
En el internet puede descargar cualquier clase de Biblia y comparar los textos bíblicos, cómo se debe traducir. Y van a ver, hermanos, que la correcta traducción debería ser así como se las he enseñado de acuerdo a otras traducciones de Biblia. Porque los que resucitan en la primera resurrección no son los impíos, sino que son ¿quiénes? Los justos, que son los que se mencionan en Apocalipsis 24. ¿Estamos de acuerdo en eso, hermano? Entonces, está claro, hermano, que van a haber dos resurrecciones totales. La primera resurrección cuando Jesús venga y esté en las nubes del cielo, y la de los impíos después de los 1000 años, la segunda resurrección. ¿Quiénes son los que van a experimentar la segunda muerte? La segunda muerte, entonces, van a ser ¿quiénes? Los impíos después de los 1000 años, en el lago de fuego. Hermanos, Dios les bendiga. Espero que el estudio haya quedado claro y no haya ninguna confusión, y todo sea para la honra y gloria del nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Dios les bendiga.